En las primeras horas de la mañana del 3 de julio de 1940, buques de guerra británicos abrieron fuego contra sus aliados franceses. En Mers el-Kebir, Argelia, 1.297 marineros franceses murieron en 15 minutos. Barcos que habían luchado junto a la Marina Real semanas antes, ahora eran restos en llamas. Winston Churchill lo llamó la decisión más odiosa que jamás tomó. Pero a 800 millas al este, en el puerto de Alejandría, se desarrollaba otra confrontación. Las mismas órdenes, el mismo ultimátum, el mismo potencial de catástrofe. Un almirante británico estaba a punto de tomar una decisión que demostraría que Churchill estaba equivocado. Su nombre era Andrew Brown Cunningham, y lo que sucedió en Alejandría ese día determinaría si Gran Bretaña sobreviviría a la guerra o lo perdería todo en el Mediterráneo. La situación a principios de julio de 1940 era desesperada. Francia había caído. La fuerza expedicionaria británica apenas había escapado en Dunkerque. Los ejércitos alemanes controlaban Europa occidental desde Noruega hasta la frontera española. Gran Bretaña estaba sola. La Marina Real era todo lo que impedía la invasión alemana, pero Churchill tenía un problema que lo mantenía despierto por las noches: la flota francesa. Días antes había sido el aliado más poderoso de Gran Bretaña en el mar. Ahora estaba en puertos del Mediterráneo bajo el control del nuevo gobierno de Vichy, un régimen que había firmado un armisticio con Hitler. La flota francesa era masiva: 2 acorazados modernos, 2 cruceros de batalla, 7 cruceros pesados y docenas de destructores. Si esos barcos caían en manos alemanas, el equilibrio naval se inclinaría decisivamente contra Gran Bretaña. La Marina Real no podría defender las islas británicas y el Mediterráneo simultáneamente contra una flota combinada alemana, italiana y francesa. El gabinete de guerra de Churchill tomó su decisión. La flota francesa tenía que ser neutralizada por fuerza si era necesario. Las órdenes salieron el 2 de julio. Los comandantes británicos debían presentar a los almirantes franceses un ultimátum: unirse a los británicos y continuar luchando, navegar a puertos británicos y ser internados, navegar a puertos franceses del Caribe y ser desmilitarizados, o ser destruidos donde estuvieran. En Mers el-Kebir, el almirante James Somerville comandaba la fuerza H. Odiaba las órdenes, pero las siguió. Cuando el almirante francés Marcel Gensoul rechazó el ultimátum, Somerville abrió fuego. El acorazado Bretagne explotó y volcó. Dunkerque y Provence fueron gravemente dañados. Casi 1.300 marineros franceses murieron. El ataque conmocionó al mundo. En Alejandría se desarrollaba una escena muy diferente. El almirante Andrew Cunningham comandaba la flota del Mediterráneo desde su buque insignia HMS Warspite. En el puerto de Alejandría, junto a sus barcos, estaba un poderoso escuadrón francés bajo el vicealmirante René Godefroy. Un acorazado, 4 cruceros, 3 destructores. Las mismas órdenes que fueron a Somerville llegaron a Cunningham: presentar el ultimátum, usar la fuerza si era rechazado. Cunningham leyó las órdenes e inmediatamente vio el desastre que esperaba suceder. Sus barcos y los franceses estaban anclados a cientos de metros unos de otros en un puerto abarrotado. Si comenzaba la lucha, no sería un bombardeo unilateral como Mers el-Kebir. Sería una carnicería a quemarropa. Los barcos británicos y franceses se destrozarían mutuamente. Los torpedos disparados en el puerto confinado golpearían cualquier cosa en su camino. Incluso si la Marina Real ganaba, el costo sería catastrófico. Barcos que Gran Bretaña necesitaba desesperadamente serían dañados o hundidos. Cientos de marineros británicos morirían. El puerto mismo podría volverse inutilizable, y Gran Bretaña perdería su base principal en el Mediterráneo oriental. Cunningham conocía personalmente al almirante Godefroy. Habían trabajado juntos antes del colapso francés. Cunningham decidió un enfoque diferente. Hablaría con Godefroy cara a cara, no como enemigos, sino como oficiales navales tratando de prevenir una catástrofe que ninguno quería. En la mañana del 3 de julio, mientras los cañones disparaban en Mers el-Kebir, Cunningham invitó a Godefroy a bordo del Warspite. Los 2 almirantes se reunieron en la cabina de Cunningham. Este no entregó un ultimátum.
explicó la situación. Le dijo a Godfrey sobre las órdenes de Londres. Dejó claro que no quería pelear, pero también que si los barcos de Godfrey intentaban abandonar Alejandría o mostraban signos de prepararse para la acción, no tendría más opción que abrir fuego. Godfrey entendió inmediatamente. Tampoco quería derramamiento de sangre, pero tenía sus propias órdenes del gobierno de Vichy. Los buques de guerra franceses debían permanecer bajo control francés. No debían ser entregados a los británicos bajo ninguna circunstancia. Si eran amenazados, debían luchar. Los dos hombres hablaron durante horas. Discutieron opciones, exploraron posibilidades, buscaron una solución que satisficiera a Londres y Vichy, mientras mantenían a todos con vida. Entonces llegaron noticias de Mers el-Kebir. La flota francesa había sido atacada. Casi 1.300 marineros franceses estaban muertos. La conversación en la cabina de Cunningham se volvió muy diferente. Godfrey estaba conmocionado y furioso. Sus compatriotas habían sido asesinados por sus antiguos aliados. Oficiales franceses en Alejandría exigían acción. La situación se dirigía hacia el desastre. Cunningham siguió hablando. Reconoció el horror de lo que había sucedido en Mers el-Kebir. Expresó su propia repulsión por el ataque, pero también le recordó a Godfrey lo que sucedería si comenzaba la lucha en Alejandría. Ambas flotas serían destruidas. Miles de hombres más morirían. Entonces Cunningham hizo una propuesta. ¿Qué pasaría si los barcos franceses permanecían en Alejandría, pero eran efectivamente desmilitarizados? El combustible podría ser bombeado. Las piezas mecánicas esenciales podrían ser removidas y almacenadas en tierra bajo guardia francesa. Los barcos permanecerían bajo bandera y comando francés. No serían entregados a los británicos, pero tampoco estarían listos para el combate. Tomaría semanas hacerlos operacionales nuevamente. Godfrey consideró la propuesta. No era lo que decían sus órdenes, no era lo que Londres quería, pero resolvía el problema real. Los barcos franceses no representarían ninguna amenaza para Gran Bretaña, tampoco serían confiscados o destruidos. El honor francés podría preservarse, y los marineros franceses y británicos vivirían. A lo largo del 3 de julio y hasta el 4 de julio, continuaron las negociaciones. Cunningham envió mensajes a Londres explicando su enfoque. El almirantazgo era escéptico. Churchill quería resultados inmediatos. El mensaje de Cunningham a Londres fue contundente. Si se veía obligado a atacar los barcos franceses en el puerto de Alejandría, seguiría las órdenes, pero el costo sería severo. Múltiples barcos británicos serían dañados o hundidos en el espacio confinado. El puerto probablemente quedaría bloqueado. La flota del Mediterráneo quedaría ineficaz durante meses y perderían su base primaria en el Mediterráneo oriental justo cuando Italia entraba en la guerra. El almirantazgo cedió. El 7 de julio, Cunningham y Godfrey alcanzaron su acuerdo final. Los barcos franceses descargarían su combustible en petroleros británicos, el equipo crucial de control de fuego y los bloques de cierre de los cañones principales serían removidos y almacenados en el consulado francés bajo guardia francesa. Los barcos permanecerían bajo bandera y comando francés, con tripulaciones francesas a bordo, pero serían incapaces de operaciones de combate. Ambos lados podrían afirmar que no se habían rendido. Ambos lados podrían informar a sus gobiernos que la amenaza había sido neutralizada. Y lo más importante, nadie tenía que morir.